Vamos a hablar entonces ahora no del sector que conoces empresarial, sino de este nuevo reto y este nuevo sector en el que estás ahora, que es la presidencia de Proética, porque justamente quería que me cuentes un poco cuáles son estas nuevas rutas que está viendo la organización, porque se pueden hacer muchos esfuerzos, pero no hay una cosa real que se impulse desde la sociedad civil por la lucha contra la corrupción. Los medios hacen su rol. De hecho, los medios son importantes, pienso yo, que en el caso Orellana, Álvarez, han sido fundamentales los medios y no tanto las instituciones públicas o los que tienen que investigar, ¿no? Justamente por la corrupción. Y desde la sociedad civil también iniciativas. Proética siempre ha tenido muy buenas iniciativas, pero parece que tiene la sensación de que falta contundencia, falta la voz de la sociedad civil que diga, bueno, hasta acá, hagamos, presionemos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a ser tu gestión? Mira, yo creo que Proética ha tenido un rol muy importante en el país. Es verdad que ha dependido de las épocas, de las coyunturas, y para hablar con toda franqueza de expresión, ha dependido también del financiamiento y del involucramiento de nuestros líderes. A mí, yo me saco el sombrero por Proética. Yo creo que ha tenido un rol muy importante en los últimos años, y lo que nos ha pasado es que la cooperación internacional nos cierra el caño por varias razones. Primero, porque hay crisis global en Europa, en Estados Unidos, en fin, y entonces ya son mucho más cuidadosos, claro, y restringidos para sus donaciones. Segundo, ya somos un país de ingresos medios, por lo menos estamos caminando ese trecho, entonces ya no eres tan elegible. Y tres, prefiero darle a Colombia, que está en un proceso de paz, o a Brasil, que es un monstruo, que a ti, porque nos han dicho, ¿y cuál es tu impacto? Claro. Pero causar impacto en políticas públicas requiere estudios, requiere tender puentes, crear alianzas, requiere recursos económicos, y nosotros no tenemos los suficientes recursos económicos. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora? Hacer de Proética un espacio plural. Te hablo con toda franqueza, nosotros hemos hecho un taller muy interesante, que duró 6 horas, de cerca de 40 personas, de hecho tú fuiste la moderadora, y lo que nos decían eran, oye, ustedes son pues caviares, no son inclusivos, no entienden algunas cosas y están... Y lo que nosotros queremos hacer es ser un espacio plural donde el que piensa diferente tenga cabida, donde haya la posibilidad de innovar cómo hacer realidad este tema que está en nuestra idea de prevenir y combatir la corrupción, ayudar porque no podemos ser ilusos de que Proética va a terminar con la corrupción en el país, cambiar, claro, pero sí ayudar. Y ahí vemos una tremenda oportunidad con el sector privado. ¿Y por qué el sector privado? Pues la pregunta que yo haría es, tenemos en el sector privado, yo soy un empresario, que esperar a que venga la cooperación internacional para que ayude a una organización como Proética a un tema que me impacta directamente y que me interesa, porque finalmente, claro. No, pues ahora nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de persuasión, tenemos que darle sex appeal a Proética, tenemos que ser humildes y entender que hemos hecho bien para repotenciarlo, que no hemos hecho tan bien para mejorarlo. O sea, ¿tú sí crees que el sector empresarial podría asumir un rol bastante más importante en la lucha contra la corrupción? O sea, tú que conoces tanto ese mundo, sí, ¿realmente tú ves a tus colegas en esto, en una real? Yo creo que sí, y para hablarte con toda franqueza, no hemos encontrado la manera. Te digo una cosa, cuando hay un problema en el Perú, vamos a decir, hay que darle a Petroperú o al Estado la función de hacer negocios, ¿no? Labor empresarial. Y salimos, digamos, bravos y nos peleamos y alzamos nuestra voz. Pero si hay otra cosa que no nos pega directamente, no lo hacemos. Uno puede pensar, es que eres un indiferente. No, lo que pasa es que no sabemos cómo, y además tenemos ciertos temores, hay que hablarlo con toda franqueza, de que vayan a tomar represalias. ¿Por qué? Porque el Perú es un país donde no existe institucionalidad. Dicho eso, si
si el sector privado, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, bueno, nosotros en Proética ya tenemos a ADEX, ADEX es uno de los 4 fundadores. Sí. Si nosotros vemos que podemos usar una institución como Proética en el buen sentido, por ahí de repente está la solución. Porque hoy por hoy sí, pues, ¿en qué momento tú dices, como un gremio, tomo la iniciativa para hacerme cargo del tema de, no sé, conflicto de interés? O está. Los empresarios no nos gustan las licitaciones con postor único, salvo el que se sienta afectado no en la licitación, pero como gremios no decimos mucho de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es, entre comillas, políticamente incorrecto. Claro. Eso es algo que se puede canalizar con una organización como Proética que en su ADN está prevenir y combatir la corrupción. Ayudará, ¿no? Y entre todas estas enormes tareas, no nos podemos olvidar, evidentemente, de la parte, digamos, estatal, del Estado. ¿Y cuáles son los mecanismos que, si es que tiene Proética, ver el tema del interior del Perú? Porque es como que Lima fuera un país y las regiones cosas completamente distintas, y en estos últimos 2 años hemos visto escándalos brutales en las regiones y que tienen que ver con funcionarios públicos de alto rango, es decir, presidentes regionales o gobernadores, como se llaman ahora, alcaldes, y todo en el tema de obras públicas, ¿no? Licitaciones mal hechas, mucha corrupción, millones en corrupción. ¿Cómo ve Proética esto? ¿Cuál va a ser su línea? Mira, yo diría que allí hay dos carriles. Uno que es de corto plazo y uno que es de largo plazo. El de corto plazo es influenciar en forma positiva para lograr cambios. Por ejemplo, es público el rol que jugó Proética en, no sé si esto es muy ambicioso decirlo, pero en la destitución del fiscal anterior, Carlos Ramos Heredia. Totalmente. Porque, digamos, nosotros somos parte de la CAN y ahí Cecilia Blondet, ejecutando un mandato del directorio, se fue firme y nosotros nos salimos de la CAN. Sí, el señor se sentaba en la mesa sin acusarlo, sin juzgarlo, pero es importante que un organismo como la CAN no pueda tener a uno de sus miembros si tiene cuestionamientos. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podríamos jugar en el tema de coyuntura y corto plazo. Claro. En el tema de largo plazo, yo creo que todo lo que nos está pasando es producto de cómo se ejerce la política en el Perú. ¿Quiénes hacen política? Con honrosas excepciones, quienes hacen política probablemente no son los más idóneos, por un lado, o por otro lado, los que mejor interés tienen, pensando en el bien común del país. ¿Y por qué? Llegan a la política por el financiamiento. Hay mucho dinero sucio. Hay narcotráfico, hay tala ilegal, hay minería ilegal, hay dinero que viene de fuera. O también puede ser dinero que se invierta y que luego te cobren el favor, ¿no? Que también es eso un asunto que no necesariamente es ilegal, pero se gana todas las obras públicas y no es de repente el más idóneo. Como no hay transparencia, claro. En el sector privado hacemos donaciones, quizás superamos, le saco el quizás, superamos los montos de la ley, no soy responsable. No hay formas de impedir eso y luego quizás me puedo sentir con derecho a levantar el teléfono y llamar y decir, oye, yo te puse una buena platita para tu campaña, ahora estás en funciones, por lo menos sé independiente conmigo, no te digo ya que me favorezcas, pero eso se puede evitar y eso ocurre, no vamos a ser ilusos y vamos a negarlo. Bueno, entonces yo creo que el sector privado tiene un rol importante que jugar y en las últimas 2-3 semanas yo me reuní con líderes empresariales muy importantes, incluido con los principales líderes de gremios, y hay muy buena disposición a lo que Proética quiere hacer. Eso es una gran noticia, realmente. Eso es una buena noticia porque además es el sector empresarial aliado a la sociedad civil el que puede presionar a un Estado que está absolutamente corrompido también, ¿no? Eso es interesante. ¿Y qué pasa? Vamos a poner en el caso hipotético de que
efectivamente el caso Odebrecht haya salpicado los gobiernos de Toledo y García Proética. ¿Diría algo? ¿Haría alguna acción? Porque, bueno, podrían haber indicios, ¿no? Bueno, en realidad no sería diferente de lo que pasó con Álvarez o con algunos presidentes regionales. Y yo espero, y creo que en general el Perú y la ciudadanía espera, que en Brasil las investigaciones se hagan bien, con el debido proceso, y que se descubra lo que tenga que descubrirse, porque el principal problema es la impunidad. Es la impunidad. Y en el Perú hay muchísima impunidad. Claro. El poder compra muchas conciencias. El poder no solamente económico, el poder político. Y entonces, si hay este tipo de cosas, por supuesto tenemos que tener una voz. Lo que nosotros tenemos que lograr en Proética es potenciar a la ciudadanía para que incremente su capacidad de indignación. ¿Por qué, me pregunto, tenemos que resignarnos a todo lo que vemos? ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios tenemos que aceptar que nos pongan a todos en el mismo costal? No es así. Bueno, entonces hay que trabajar en esos temas. Por supuesto. Te deseo mucha suerte, porque no es tarea fácil realmente lo que se han planteado en esta nueva etapa. Y te agradezco también, Jorge, por habernos acompañado. Probablemente estemos nuevamente juntos viendo algunos temas, porque, por ejemplo, si prospera lo de este fondo que hemos hablado al principio, realmente Proética tal vez podría ser uno de los organismos que propicie las reglas claras de ese fondo, ¿no? Como también en el tema, sobre todo la política, se nos viene la elección presidencial con un montón de congresistas que en sus sitios deben estar buscando también dineros para sus campañas, y que hay que ver quiénes son, ¿no?, antes de votar. Creo que eso es importante. Ahora, la reforma política, y eso es un reto bien importante, es nuestros congresistas tendrán la voluntad de cambiar el sistema, que en varios casos los ha llevado a esa posición. La respuesta es no, claro. Voluntad no va a tener, pero... Bajo presión puede ser. La tensión positiva que pueda generarse desde la sociedad civil, desde la academia, los medios y el sector privado, fundamental, puede ayudar a cambiar actitudes. Totalmente seguro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, y nos vemos en la próxima edición de Poder Ciudadano.